Archivos Digital Comics Juniors presenta Archivos Motorsport y Aviones. El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Hoy les ofrecemos en Archivos Motorsport y Aviones la era de las primeras grandes copas de automovilismo, la Copa Vanderbilt y la Copa Astor, ambas de origen norteamericano. Saludos a todos ustedes, nuestros seguidores de Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk. En esta ocasión vamos a hablar de dos competiciones que son parte esencial de la historia tanto del automovilismo mundial, pero especialmente del automovilismo estadounidense, y nos referimos a la Copa Vanderbilt y a la Copa Astor. Dos premiaciones especiales para pilotos que en su momento pues eran amateurs, pero que de alguna manera se destacaron con el tiempo, volviéndose de alguna manera profesionales. De alguna manera tiene mucho que ver con el desarrollo de los primeros monoplazas de ruedas abiertas, ¿no? Algunas tal vez de alguna manera se puede decir que también ayudaron a desarrollar el automovilismo de resistencia, en fin, prácticamente todas las versiones que podemos considerar hoy en día que existe de las vertientes del automovilismo. Sin más, vamos a comenzar. ¿Qué tiene que ver la familia Vanderbilt y la familia Astor? Sin más, comencemos porque cada familia tiene mucho que ver con estas competiciones. La idea de una competencia de automovilismo en el caso de Norteamérica produjo justamente uno de los grandes acontecimientos más importantes en la historia de Estados Unidos, al menos en la industria automotriz, y viene precisamente de William Kissam Vanderbilt II, uno de los miembros más importantes de la familia Vanderbilt, una de las más, digámoslo así, ricas de Estados Unidos y quizás en su momento del mundo. Pues se supone que William Kissam Vanderbilt nació justamente en el mes de octubre de 1878 y obviamente en la ciudad de Nueva York. Pues de acuerdo a su carrera, bien parte de su vida estuvo llena relacionadas con los viajes y actividades de ocio. El padre de Willie lo puso a trabajar en una oficina familiar del Ferrocarril Central de Nueva York, que eran los negocios, por cierto, de esta familia, en la Grand Central Terminal de Manhattan. Bueno, y todos recordamos, pues, los que han visto bastante documental, todas las grandes industrias estadounidenses que están vinculadas con el transporte, pues siempre se había asociado a la familia Vanderbilt. Bueno, obviamente entre esas pasiones justamente surgió la creación de una competencia internacional que fue justamente fundada en 1904 por el mismo William Kissam Vanderbilt II y se celebraría por primera vez el 8 de octubre en un campo establecido en el condado de Nassau en Long Island en Nueva York. Pues el anuncio de tal carrera se llevaría a cabo se causó precisamente una considerable controversia en la ciudad de Nueva York, por lo que provocó una avalancha de accidentes, como en este caso acciones legales, en un intento por detener la carrera. Pues los políticos no tardaron en intervenir, celebrando audiencias públicas sobre el tema. Vanderbilt prevaleció y la carrera inaugural siguió como tal, o sea, es decir, continuó como se esperaba celebrarse, sobre un recorrido de 30,24 millas, de ser más o menos unos 48,7 kilómetros de sinuosos caminos de tierra a través del área del condado de Nassau. Vanderbilt ofrecería un gran premio en efectivo con la esperanza de alentar a los fabricantes estadounidenses a participar a las carreras, en este caso marcas nacientes como Ford o Chevrolet, ¿no? En este caso un deporte ya bien organizado en Europa que estaba produciendo muchas mejoras en la tecnología de vehículos de motores. La carrera trajo a los mejores pilotos y los vehículos de todo los largo y ancho del Océano Atlántico y Pacífico, algunos de los cuales habían competido en la Copa Gordon Bennett en la Copa Europea. La primera carrera de Long Island contó con 17 vehículos y la promoción de periódicos y carteles que atrajo a grandes multitudes con la esperanza de ver a cualquier automóvil estadounidense derrotar a los poderosos vehículos europeos. Es cuando inicia la famosa guerra Europa-Estados Unidos en el ámbito deportivo, al menos en el caso automovilístico. Sin embargo, George Hart ganaría la primera carrera en un Panhard y otro vehículo francés en un Dark Rack, que llevaría la Copa 2 años siguientes consecutivas. El control de las multitudes fue un problema en sus inicios desde el principio y desde que
un espectador llamado Kurt Gruner muriese en 1906 a causa de un accidente provocado en dicha carrera, por lo cual la edición de 1906 se canceló. Mientras tanto, en el caso francés, pues el primer Gran Premio automovilístico se había celebrado el 26 de junio de 1906 bajo los auspicios del Automóvil Club de Francia en Le Mans, lo que son los mismos hoy en día los organizadores del Automóvil Club de Quest, bueno, en francés, disculpa, la ACC, ¿no? Los que organizan precisamente las 24 horas de Le Mans. Uno de los competidores estadounidenses fue Elliot Shepard, hijo de Margaret Vanderbilt Shepard, por cierto, primo de William Kissel Vanderbilt. Bueno, hay otra cosa que es bastante importante aclarar, que pues con esta competencia pues también tenemos de alguna manera una historia que involucra bastante elementos que conllevan a facilitar cómo se desarrolló este tipo de competencias. Claro, hoy en día pues como carrera pues ha desaparecido, salvo que se ha salvado bastante con el elemento de que la IndyCar rescató el trofeo como parte de la premiación del piloto de carreras de hoy en día que gana el campeonato. Pero volviendo al hecho de cómo fue que nació la idea del propio Vanderbilt, pues resulta que todo se debe en una época que uno de los primeros coches importados en los Estados Unidos fue justamente un Daimler comprado por el propio William Kissel Vanderbilt, que era el White Ghost, mejor conocido con ese apodo, que era un Daimler de 28 caballos de potencia. En esos tiempos el joven adquirió una friolera de $10,000 en 1900, pues con esto se lanzaría a experimentar las sensaciones de las carreras, convirtiéndose en una de las pasiones más importantes y al mismo tiempo pesadillas para sus vecinos y la policía, con su agresiva conducción en las polvorientas carreteras de Newport, Long Island. Entonces ya la pasión de este empresario iba creciendo. Obviamente ya casado en 1898 con Virginia Graham Fair, ya tenía la suficiente capacidad como para ser lo más veloz posible. Ganaría grandes carreras organizadas en la zona por él mismo y sus adinerados amigos, que llegaron precisamente con la pasión de atraer a más coches, como un Mercedes de 35 caballos. Por eso esta pasión le permitió decidir conocer a la primera carrera de mano de carreras europeas, es decir, logró viajar a Europa en sus tiempos entre 1902 y 1903, recorriendo el viejo continente con su esposa. Batiría el récord mundial del kilómetro el 2 de mayo de 1902 con una media de 110 kilómetros por hora a bordo de otro Mercedes de 40 caballos. Más aún, consiguió un muy respetable tercer lugar en la carrera del circuito de las Ardenas el 31 de julio de 1902 a los mandos de Morse, y en 1903 formó parte de la trágica carrera París-Madrid, si bien tuvo que retirarse ese primer día. Esto nos cuenta justamente cómo iban haciendo poco a poco la competencia, pero a pesar de todo ello hizo nacer en Vanderbilt la visión de una carrera en su territorio, por ejemplo, sus carreteras, utilizando las vías interestatales, nacionales, locales, regionales, pero con la participación de marcas internacionales, ya es decir, organizar un campeonato bastante organizado. Encargaría la Copa de Plata para el vencedor precisamente por la compañía Tiffany & Company, que pesaba 13,6 kilogramos ese primer trofeo y con una capacidad de 37 litros, en la que se grabó al propio Vanderbilt a los mandos de un Mercedes, mientras que batía el récord de la milla el 27 de enero de 1904. Y aquí precisamente nos conectamos con lo que ya habíamos comenzado a hablar de la carrera de la Copa Vanderbilt, cómo nació. Sin embargo, pero para tal motivo era necesario un circuito, ya no se podía hacer carreras a campo traviesa, aunque eso obviamente derivaría de la creación de otro tipo de competencias, pero en este caso este señor se interesó más por las carreras cerradas, es decir, las carreras de los circuitos, por lo que se necesitaría uno, y se siguió con la tradición imperante de aquellos años, crear un circuito rutero utilizando las carreteras públicas de Long Island, en este caso la que habíamos mencionado, los 48,24 kilómetros de longitud, y que al menos tendrá una forma triangular, al menos sería el primer, digamos, motivo por el cual tendría sentido hacer una carrera en un circuito cerrado. Lastimosamente pues no era un autódromo para aquella época todavía, eso vendrá ya después con Indianapolis Motor Speedway, y que enlazaba poblaciones de aquel lugar de Westwood, Jericho, Hicksville, Hempstead y Queens. La primera fecha prevista pues obviamente provocó que los anuncios de la organización se colocaran en el verano de 1904, siendo un 8 de octubre de ese año, pero si bien la alta sociedad de Long Island
la idea les entusiasmaba un poquito, a los ciudadanos y los campesinos de la zona no tanto, es decir, como que el bullicio de los motores les afectaba mucho. Comenzaron fuertes quejas, pues se utilizaban las carreras pagadas con los impuestos de todo para el divertimento de unos pocos, es decir, para las élites. Irónico porque esto volvió a ocurrir últimamente en los últimos años con las competencias más importantes del mundo y es un paralelo de lo que ocurre. Entonces ese es el tema. ¿Qué ocurre con las carreras si son para la élite o para todo el mundo? Bueno, impidiendo además que a los campesinos pudiesen hacer el uso de sus carreteras para llevar sus productos a Nueva York mientras estuviese realizándose la carrera u otros mercados. Por eso fueron estos a demandar a los juzgados y al condado de Nassau, quienes con sus decisiones e intervención acabaron permitiendo la celebración de la carrera. Bueno, obviamente quien tenga el dinero puede pagar. Días después le encargarían hacer la competencia durante 10 vueltas al circuito, comenzando a las 6 de la mañana del sábado del 8 de octubre de 1904, e iba a ser la primera carrera internacional que se celebrase en suelo estadounidense. Ya había comisarios en las poblaciones y también había en los propios cruces de vías del ferrocarril con el objeto de parar a los trenes que se acercaban si un automóvil se acercaba. Lo más granado de la alta sociedad se reunió en las gradas de salida, en la que se congregaron 6 coches franceses, 5 estadounidenses, 5 alemanes y 2 italianos para un total de 18 participantes. George Teste, a bordo de un Panhard 70, tomaría el liderato marcando una vuelta rápida récord de la carrera con 1 minuto 24 minutos y 4 segundos, pero en la tercera ya el líder era George Hart, igualmente con un Panhard 70. Los coches europeos eran mucho más potentes que los americanos, era obvio por el invento que se desarrollaba como tendencia en Europa, que nada podían hacer contra los vehículos estadounidenses y justamente para poder disputar la victoria. Hasta el final de la prueba, Albert Clement Ballard conseguiría el liderato, pero justo en la última vuelta Hart lo recuperó y venció en la primera edición tras 5 horas, 26 minutos y 45 segundos. Esto era el nacimiento de las primeras competencias de resistencia, seguido de Clement. Tras su entrada en la meta, el público, emocionado por el espectáculo, invadiría la pista, lo que obligó a detener inmediatamente la prueba, pese a que los restantes participantes aún no habían completado las 10 vueltas respectivas obligatorias para clasificarse, pues la carrera se disputaría de nuevo en el siguiente año, en 1905, siguiendo un plan de celebración y así sucesivamente hasta 1906, pero ese año ocurrió la primera fatalidad en una carrera, la muerte de un espectador. Kurt Greiner, de 33 años, arrollado por los Hognets de Elliott Shepard en la sexta vuelta. Esto llevó a Vanderbilt a tomar una importante decisión: construir una carretera privada, es decir, un primer circuito privado donde poder competir de forma más segura. Con el mismo, explicó que el 8 de diciembre de 1906, 5 días después de que se crease la compañía de Long Island Motor Parkway Inc., con el objetivo de construir lo que se llamaría el primer circuito de carreras de aquel lugar. Había sido el sueño de todo automovilista poseer un coche perfecto y tener una carretera sin límites de velocidad. Se iría a construir un camino privado a través de un centro de Long Island para conducir el circuito en dirección desde los límites de la ciudad. Los pasos a nivel, tanto en ferrocarriles como carreteras, se eliminaron con la construcción de puentes y túneles, y toda la distancia sería vallada. La superficie de la carretera, en este caso del circuito, sería cubierta con alquitrán y mantenida en buenas condiciones para que el automovilista pudiese disfrutar el viaje sin polvo, sin baches y, por último, pero no menos importante, sin tener la injerencia de las autoridades. El plan de esta carretera, obviamente, o circuito, era que se pudiera utilizar para las futuras ediciones de la Copa Vanderbilt, pero ya en 1907 hubo que cancelar la carrera y en 1908 solo se habían completado 9 millas del total de las 50 previstas, por lo que se usaron 14,6 millas de carreteras públicas en combinación con la porción acabada. Poco tiempo se iría completando poco a poco a un ritmo mucho más lento de lo esperado, pero cuando llegó 1910, 2 mecánicos murieron y varios espectadores resultaron heridos. Las críticas al peligro de las carreteras y de las propias carreras y su organización pusieron fin a la Copa Vanderbilt en su tierra de origen, en Long Island. Sin embargo, pues entre 1911 y 1916 se correría en Savannah, Milwaukee, o sea, se trasladó la competencia a otro lugar, a Santa Mónica y a San Francisco, pero la carrera había perdido ya el nivel y prestigio internacional que tenía, y Vanderbilt decidió retirar la carrera y poner fin a la carrera una vez que los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pues, a pesar de todo, hubo un intento de renacimiento para 1934. Ya William K. Vanderbilt
desde hacía mucho había olvidado hasta lo que fue su icónica carrera, por lo que decidió regalar la legendaria Copa Vanderbilt al Museo Smithsoniano en Washington, donde hasta el día de hoy a veces está en exposición. Hay que decir que quien quiera ir a esos museos, aprovechenlo y nos cuenten sus comentarios qué les parece este museo y que nos retraten con una fotografía en algún video si quieren hacerlo alguna vez. Nos recomiendan de casualidad cuál es su experiencia de haber conocido este museo donde se encuentra precisamente el trofeo Vanderbilt. Unos años antes, pues en 1931 incluso, George Robertson, que había ganado la Copa Vanderbilt de 1908 y actuando como manager del equipo Dunsterbourg en la victoria del Gran Premio de Francia de 1921, se propuso reorganizar y crear una nueva carrera en un circuito cerrado, rutero al estilo de los que ya existían en Europa, para poder confrontar a los coches y pilotos europeos en las carreras estadounidenses. La idea no tomó impulso hasta que encontró en contacto con Arthur Pittsburgh y Eddie Reckenbauer de la American Automobile Association. Este último, además, presidente de la Indianapolis Motor Speedway, que había nacido en 1911. Se trajo el proyecto también de George Preston Marshall, dueño del Boston Redskins, para realizar labores de marketing. Consiguieron entre todos la inversión necesaria para construir un circuito en el que pudiera disputarse la carrera. Este lugar sería el Roosevelt Field Airport en Westbury, Long Island, justo en una porción del terreno de la que Charles Lindbergh había dado el despegue en su Espíritu San Luis el 20 de mayo de 1927 camino a París. Pero ¿cómo llamar la prueba? Pues había que bautizar a la nueva carrera. Y ahí entró en escena el sobrino de William Vanderbilt, el famoso George Washington Vanderbilt III, que había dado el permiso para utilizar el nombre de su familia, pero no se retrataba justamente en pluralidad del renacimiento de la Copa Vanderbilt, pero sí, de alguna manera, era una continuación espiritual. Se llamaría así, obviamente, Copa George Vanderbilt, pero ya no haciendo referencia a su antecesor, sino a su otro familiar. De hecho, se encargó un nuevo trofeo, esta vez a Cartier, aún más grande que su antecesor, y todos conocen que Cartier es una empresa que fabrica joyería. Bueno, manos a la obra. Fue justamente Mark Lindenthal el encargado de diseñar el nuevo circuito de 6,437 kilómetros. Era completamente plano, con 16 curvas sin ningún peralte, pero muy anchas, con garajes ricamente equipados. Es un circuito como tal ya de una manera un poco más acorde a los estándares internacionales, enormes graderíos, amplios aparcamientos, todo ello con un coste cercano al $1.000.000 de aquella época. Se acabaría justamente en 1936, justo para la disputa de la primera edición de dicha competencia, fijada para el Columbus Day o el 12 de octubre de 1936 y prevista hacer 75 vueltas al circuito hasta completar las 300 millas. Para cursar numerosas invitaciones y pese a las generosas dotaciones económicas en primas y premios, la única marca europea que acudió a dicha competencia fue el equipo oficial de Alfa Romeo, con 3 de 12 C36 para los pilotos como Tazio Nuvolari, el gran piloto germánico, Antonio Vibrio y Giuseppe Farina, dos pilotos italianos que usaron en prácticas la 8C35, pero se avería y luego tendrían que utilizar el 12C36. Sin embargo, marcas como Mercedes, Autonion no decidieron acudir a dicha competencia. Otros contendientes europeos que sí lograron desembarcar fueron pilotos que provenían de equipos como Roosevelt Raceway, y en el caso de este equipo sería Raymond Sommer, que vendría con un Alfa Romeo monoposto tipo B, Jean-Pierre Wilmir con el Bugatti Type 59 y Air Hall del Era B, o también el conocido Philippe Etasselin, disculpen la pronunciación, en un Maserati B8 RI, entre otros. Entre los estadounidenses se había dado el interés de pilotos tales como Wilbur Schaff con un Schaff Offenhauser, Maury Rose de un Miller Offenhauser, que serían tres de los pilotos que ganaron la edición de la Indy 500 o de la 500 de 1934 con Bill Cummings Miller en un Miller F de Offenhauser. Perdonen las pronunciaciones, un poquito difícil de pronunciar, pero bueno. Pero había un problema, y es que no eran pequeños. Los coches europeos estaban mejor preparados para el revirado circuito que los americanos, que eran ideales para un dirt tracks ovales y con dos marchas, a veces unas,
y unos frenos y suspensiones muy primitivas, pero poco podían hacer contra las máquinas diseñadas para circuitos como el construido para la carrera. Por ejemplo, los Alfa tenían suspensiones independientes, frenos refrigerados y 5 marchas. Iba a ser algo bastante difícil, por no decir imposible, para los locales. Fue Antonio Brivio quien marcó la pole position, pero el estadounidense Bill Miller y Wilbur Sharp lograron las siguientes posiciones. Muy llamativo en su conducción fue Wynn, que aprovechando su experiencia en la dirt track derrapaba en cada curva. Seguramente Nuvolari, un maestro del arte de hacer bailar el coche, lo miraba con una sonrisa, pese a partir octavo en la transmisión. Ya a las 11 de la mañana, Garwood daría la salida y Nuvolari, que en las prácticas había sido el más rápido, en una media de velocidad de 114,400 km por hora, se colocó ya en las primeras posiciones en las curvas de la primera, en la que no abandonaría jamás. Por detrás le seguirían Brivio y Wynn. Al final de la segunda vuelta adelantaría la última curva Brivio, pero de ahí al intentar alcanzar a Nuvolari iba un mundo. De hecho, era ya sobresaliente que con un coche tan poco adecuado fuese capaz de plantar cara a Brivio y los demás competidores. El público, menos numeroso de lo esperado, vibraba con su piloto nacional. En este caso, marcaría una vuelta con otro ídolo local, Wilbur Sharp, que lograba chocar y tenía que abandonar lastimosamente. Pronto Brivio volvería a la segunda posición y Wynn pasaría entonces a contener a Will Mir, a quien seguiría a Farina, que al intentar adelantar al francés golpearía una barrera y tuvo que retirarse con la dirección rota. Por delante, Nuvolari solo cedería el liderato en la vuelta 25 cuando entró a los boxes. Su liderato era incontestable, habiendo doblado ya a varios pilotos. Y ese motor había sufrido la pérdida de un cilindro, contando ahora con 11. Pero era justo en ocasiones así que las del portentoso Mantovano destacaba sobre el resto. Por su parte, Wynn había sucumbido al poderío del Bugatti de Windmill, que ahora se encontraba peleando la segunda posición con Brivio. Se decidiría en los boxes en dicha competencia. Pese a haber tenido más de un minuto de ventaja, una parada desastrosa en los boxes del Alfa Romeo dejaría a Brivio en tercera posición, muy por detrás de Wilmer e incapaz de recuperar la distancia. Billy y Wynn, cuartos, seguían con una carrera impresionante, pero en la vuelta 64 su eje trasero acabó acusando el esfuerzo al que había sometido el vehículo y tuvo que retirarse. Al cruzar la línea de meta al final, Nuvolari salió la mejor ventaja jamás hecha de la competencia, de más de 8 minutos sobre Wilmer, seguidos de Brivio, Sofer Farber con el Era y el McEvory con un Maserati. El primer estadounidense fue el Bill Cummins, séptimo a casi 25 minutos. Tristemente una derrota dolorosa para el orgullo americano. En el caso de Tasio Nuvolari, que había ganado ese año en el Montejuicio, en Budapest, en Milán, la Copa Ciano y el Gran Premio en Módena, recorría un gran trofeo mucho más grande al lado del pequeño italiano. Su media para la victoria fue de 110 km por hora, muy baja tanto para los aficionados como para la prensa y organizadores. Había que hacer algo para el año siguiente, intentando favorecer a los pilotos locales e intentando aumentar la velocidad del circuito. Pero tras modificar el trazado y aún así ver cómo sus coches alemanes arrasaban la competencia, en el caso de Rosberg con el Auto Union, Seaman con un Mercedes, la Copa George Vanderbilt dejó de disputarse tristemente. El circuito Rosenberg Raceway caería en desuso en poco tiempo, destruyéndose buena parte del trazado. Hoy en día, en su lugar se alza un enorme complejo residencial y comercial, si siquiera rastro alguno del circuito en los que los dos mundos de las carreras se encontraron. Lastimosamente, pues, es difícil determinar si al menos se conserva algún tipo de monumento. Si conoces aquel lugar, déjanoslo saber en la caja de comentarios si hay alguna placa o distinción que lo determine. Durante la década de los años 60, durante la etapa del campeonato de la USAC, la Copa Vanderbilt no regresaría a la escena del automovilismo de los Estados Unidos por más de 20 años, porque en los años 60 fue patrocinado por Cornelius Vanderbilt IV, que fue ejecutada como un evento de la Fórmula 1 Junior celebrándose en el Russell Raceway. Entre 1965, 67 y 68, las carreras de autos deportivos de Bridgehampton fueron sancionadas como Copa Vanderbilt, aunque no de la manera tradicional y original como se había concebido el campeonato. Hay que decir que la Copa Vanderbilt en algún momento de los 90 fue revivida como parte
del campeonato de la Champ Car, o conocidas como la Car World Championship Series. El nombre de la Copa Vanderbilt desapareció durante 36 años hasta 1996, reconocimiento otorgado en la conmemoración a William Kissam Vanderbilt III en la historia de las carreras automovilísticas, que fue sustituida por una copa original, siendo creada para el trofeo de la serie Car para la competencia de la Michigan International Speedway, al celebrarse la carrera de la US 500, es decir, las 500 millas de los Estados Unidos en el importante circuito que hemos mencionado, entre 1996 a 1999. Para el año 2000, la Car pasó a asignar la Copa Vanderbilt como un trofeo de campeonato de la serie. Los nombres de los ganadores de la USA 500 entre 1996 a 1999 y los ganadores de la serie Car del año 2000 están grabados en la Copa moderna. Entre estos tenemos a Jimmy Vasser, a Alex Zanardi, Greg Moore y Tony Kanaan de la carrera, y a partir del 2000 ya lo que es el campeonato a Gilles Ferrand, a Cristiano Amate y a Paul Tracy, así como los 4 títulos de Sebastián Bourdais. La Copa Astor. Pues al igual como ocurre con la familia Vanderbilt, la familia de Vincent Astor fue quien donó como los artífices de lo que vendría a ser la Copa rival de automovilismo, conocida como la Copa Astor. Pues William Vincent Astor, que nació el 15 de noviembre de 1891 y el 3 de febrero de 1959, era un empresario, filántropo y miembro prominente de la familia Astor, otra de las grandes familias de la alta sociedad estadounidense del siglo XIX y principios del siglo XX. Este Astor era hijo mayor de John Jacob Astor IV, un hombre rico y hombre de negocios, al mismo tiempo inventor, y de la esposa, o lo que vendría a ser su madre, Ava Love Willing, una heredera de Filadelfia. Este hombre se graduó en 1910 de la St. George's School de Middletown en Rhode Island y asistió a la Universidad de Harvard de 1911 a 12, dejando la escuela sin graduarse. Pues entre sus intereses, pues Astor pertenecía a la Sociedad de Guerras Coloniales de Nueva York, habiéndose unido a la Fuerza de Reserva Naval de los Estados Unidos, entre otros. Bueno, asimismo tuvo muchos intereses, sobre todo el tema de los ferrocarriles. A principios de la década de los años 30 estableció una finca en las Bermudas que incluía un ferrocarril privado por una vía estrecha, entre otros. Bueno, de resto, pues sus negocios siempre estuvo reservados hacia la filantropía, entre otros. Más adelante conoceríamos que la carrera fue concebida como un evento automovilístico estadounidense que se disputaba en la región de Speedway en Shepherd Bay, Nueva York. Pero fue justamente la familia de Vincent Astor quien donaría el trofeo y justamente los gestores para realizar la carrera en la ciudad de Nueva York. Corría el año de 1915 en los Estados Unidos en Halo Frisco de Oliver Klein y Reginald Wainwright, que fue la canción número 1 del año de la radio en los Estados Unidos. Los Medias Rojas de Boston terminaron su temporada regular en las Grandes Ligas de Béisbol con un récord aproximado de 121 victorias y 50 derrotas, en camino a su cuarto banderín de la Liga Americana, mientras que también iban por su tercer campeonato de la Serie Mundial. Y la novelización más vendida de aquella época fue The Turnolly, escrita por el nativo de Indiana, Bud Tarkington. Mientras estos hechos que ocurrían en un vecindario al sur de Brooklyn, en Nueva York, un grupo de inversionistas de Wall Street se unieron para comprar una instalación de carreras de caballos de pura sangre en el sitio de Coney Island Jockey Club. Estos inversionistas, que se conocerían como los Shepherd Bay Speedway Corporation, comenzaron sus negociaciones con la junta directiva del hipódromo de Shepherd Bay para comprar esa propiedad. Tras 6 meses de negociaciones, el inversor compró la instalación por un total de $2.5 millones, o sea, un equivalente a $74 millones para el 2022, al menos recientemente. Todavía más, está más o menos en ese valor aproximado. Allanó oficialmente el camino para que los inversores transformasen la instalación en lo que se imaginarían como el futuro del mundo del deporte profesional. Estos inversores incluían a su líder, un aviador y corredor de automóviles de Cleveland, Ohio, que se conocía como Harry Harkness, un empresario de Greensboro, Indiana, llamado Carl G. Fisher. Juntos transformaron las instalaciones en un autódromo de carreras. Una pista de carreras ovalada peraltada de 2 millas que se conocería como Shepherd Bay Speedway. Estos inversores estaban decididos a presentar el nuevo evento como un éxito rotundo y garantizar la asistencia de la élite y la moda en la ciudad de Nueva York.
Al hacerlo, recurrieron a un miembro prominente de una familia que alcanzó la fama en los campos de negocios, la sociedad y la política en el Reino Unido y los Estados Unidos a lo largo de los siglos XIX y XX. Aquí es donde entra la familia Astor. Los inversores llamaron a William Vincent Astor para que ayudase en el evento y justamente para que este mismo fuese un éxito. Era un hombre de negocios y filántropo, como ya habíamos explicado, que había sido descrito por el biógrafo de la familia Astor, Derek Wilson, como un Astor con conciencia social muy desarrollada. Astor donó personalmente la Copa Challenger de plata, diseñada para ser entregada al vencedor del evento junto con una bolsa ganadora de al menos alrededor de unos $10,000. Hoy en día sería el equivalente a $293,342 en el 2022, 2023, 2024 más o menos. La bautización que le ocasionó a esta carrera, es decir, ¿cómo lo diríamos? El nombre que le otorgarían y sería conocer sería como la Copa Astor. Pues la primera carrera automovilística de la Copa Astor comenzaría un 9 de octubre, un sábado, en el año de 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Corredores de automóviles de todo Estados Unidos y algunos europeos que llegaron a migrar se habían dirigido a Sheepshead Bay para competir en el tablero de 2 millas en un transcurso de una pista de 350 millas aproximadas. Al final fue Gil Andersen de Horten, Noruega, quien pilotó su Stutz hacia la victoria, completando la distancia de 175 vueltas en 3 horas, 24 minutos y 42 segundos a una velocidad promedio ganadora de 102,59 millas por hora. La segunda edición de la carrera automovilística de la Copa Astor tuvo lugar el sábado 30 de septiembre de 1916. Frente a una multitud estimada aproximada de unos 35,000 personas, Johnny Aquitaine de Indianápolis, Indiana, condujo su Peugeot a la victoria al completar 250 millas en 2 horas, en 23 minutos y 4 segundos, registrando justamente una velocidad promedio ganadora de 104,484 millas por hora para aquellos vehículos de la época. Aunque hubo otras carreras automovilísticas en el Sheepshead Bay Speedway, como la Harness Trophy Race, entre otras, las ediciones de 1915 y 1916 de la Copa Astor Auto Race fueron las únicas 2 competiciones para el trofeo en su formato original. Tras la muerte de Harry Harness en enero de 1919, el Sheepshead Bay Speedway tuvo tristemente dificultades financieras en aquel momento. Ya había pasado la guerra. Como resultado, la Junta acordó vender las instalaciones y la propiedad y se transformó en el desarrollo inmobiliario residencial. Simplemente no se sabe que hayan sobrevivido restos de la instalación original hoy en día. Entonces, a pesar de la breve historia del trofeo, ¿pero qué pasó con el trofeo de la Copa Astor? La desaparición del Shepherd Bay Speedway llevó la copa y su herencia fuesen remontados a Carl G. Fisher. A lo largo de los años, la Copa permaneció inactiva como otro de los esfuerzos de Fisher en las carreras automovilísticas, pero pasaba casi un siglo antes de que volviese a ocupar su lugar en el escenario nacional. Entonces llegaría Indianapolis Motor Speedway, que sería quien acogió parte de dicho trofeo. Tras la reunificación de las carreras americanas de los monoplazas, un viernes 22 de febrero de 2008, cuando se acabó la Champ Car World Series y la Indy Racing League y se fusionó creando la IndyCar Series, el presidente de Indianapolis Motor Speedway, fundador de la IRL LLC, es decir, la IndyCar, Tony George, estaba explorando las opciones de cómo celebrar continuamente las tradiciones de las carreras americanas de monoplazas. Una de esas opciones era la idea de un posible cambio en el trofeo del campeón de la serie. Luego vendría la Copa Platea o Copa de Plata. Pues de acuerdo a la historia de dentro del concepto del marco de la carrera de la Copa Astor, el campeonato general de la serie fue bautizado por la Indy Racing League, o sea la IndyCar Series actualmente, que fue presentado bajo el campeonato de la serie al final de cada temporada de la IRL desde 1996 hasta 2008, bueno, y con unos cambios que vendrían posteriores. Bueno, luego tendría su rival, que sería la Copa Vanderbilt, que fue el primer trofeo importante de las carreras automovilísticas de los Estados Unidos, que fue pionero en este caso. Fue un trofeo que originalmente, como ya mencionábamos arriba en nuestro inicio de nuestro video, que fue bautizado para ser presentado como una carrera simplemente automovilística fundada por William Kissam Vanderbilt II el sábado 8 de octubre de 1904, pues la carrera que se había llevado a cabo en 18 ocasiones a lo largo de 64 años en las siguientes ciudades de Estados Unidos.
pues las primeras ediciones y que obviamente conllevó a la cancelación en su momento fue la de Long Island, Nueva York, luego las posteriores en los años 20 y 30 que fue con Savannah, Georgia, luego en Milwaukee, Wisconsin, Santa Mónica, California, San Francisco, California, en Sag Harbor y Nueva York. Después de esos 28 años de inactividad, el trofeo simplemente había sido resucitado para ser presentado al vencedor de la carrera de las 500 millas de Indianápolis en el Michigan International Speedway, antes de convertirse en el trofeo del campeonato general de la serie del campeonato de equipos de carreras de automóviles, es decir, el campeonato de la USAC o lo que antes también se conocía como el campeonato de la AAA. Bueno, eso es parte de la historia del campeonato de IndyCar, ¿no? Y su sucesor, la serie de carreras de ruedas abiertas, es decir, lo que vendría después ser conocido como la Champ Car, que por cierto, algún día haré un video explicando cuál es la brecha de por qué tantos campeonatos de ruedas abiertas existen en Estados Unidos cuando realmente todos forman parte de la misma historia de uno solo. Es un campeonato bastante largo, bastante discutido por lo largo. Y luego está justamente lo que hemos mencionado, aparte de lo que ya hemos mencionado, pues con la Copa Astor finalmente se había decidido que la Copa de Plata permanecería como campeonato general de la serie, una posición que se mantendrá durante los siguientes o más bien las últimas temporadas recientes de IndyCar hasta la actualidad, y que fue la resurrección aproximadamente más cercana que la Copa Astor había tenido en este momento. Pues es decir que esto fue simplemente algo que se retomó un tal miércoles por allá lejos, un 12 de octubre de 2011, cuando el entonces director ejecutivo de la IndyCar, Ronnie Bernard, anunció que resucitaría la Copa Astor para convertirse en el nuevo trofeo casi 100 años de haberse logrado, claro, que en 1915 solamente que le faltaban como unos 3 o 4 años, pero bueno, para convertirse en el nuevo trofeo del campeonato de la serie de la liga en el futuro, una posición que la Copa Astor mantiene hasta la fecha de hoy. En palabras de la expresa, este es un trofeo que no solo recuerda las carreras de las primeras eras de la IndyCar del pasado y de las carreras de monoplazas antiguas, sino que vincula el futuro de las carreras futuras de la IndyCar hasta la fecha. Durante los siguientes 11 años, 7 nuevos atletas de carreras automovilísticas que representaban a 6 países diferentes y de 3 equipos diferentes lograrían levantar la Copa Astor. No solo ha demostrado que el vínculo de Ronnie Bernard con el futuro es preciso, sino que es continuo con la tradición, no solo para las carreras de monoplazas, sino para la tradición de carreras automovilísticas en general, tanto de los Estados Unidos como en su conjunto y a nivel mundial en general. Y hoy en día pues se tiene en cuenta que las últimas ediciones se han disputado parte del campeonato de la IndyCar Series, como ya hemos mencionado antes. Para alguna lista de algunos campeones, pues como decíamos, desde el 2011 tenemos a Dario Franchitti, a Ryan Hunter-Reay, a Scott Dixon, a Will Power, a Simon Pagenaud, a Joseph Newgarden y a Alex Palou como los últimos ganadores, aunque algunos de ellos ya pues repitiendo el título, como el caso de Will Power, el propio Joseph Newgarden y obviamente pues Scott Dixon. Y bien, mis amigos, recuerden que las redes sociales las van a encontrar en la descripción de los videos. Y recuerda seguirnos en las redes sociales. Regálanos un like, comparte nuestro contenido y dale a la campanita de notificaciones para que sigas nuestro contenido, para que estés pendiente del contenido que estamos publicando en cada canal. Síguenos en @archivos DC Universe, @archivos Marvel 616 más Star Wars, @memory alpha archivos Star Trek, @archivos DCU by Black Hawk y @archivos motor en los canales principales de YouTube. En TikTok nos puedes seguir como @archivos DCU by Black Hawk y @archivos motor y aviones. En Facebook nos puedes seguir como archivos DCU oficial, Fandom World, archivos DCU, archivos Marvel 616 más Star Wars y archivos DC Universe. En Twitter nos puedes seguir como archivos DCU, archivos DCU Plus, archivos motor. En Instagram como archivos DCU, archivos DCU Plus. En Threads como @archivos DCU, en Twitch como archivos DCU o archivos DCU Plus, en Kick como archivos DCU by Black Hawk, en Mastodon.social como @archivos DCU, en C.im de la red social Mastodon como @archivosDCU, en Patreon como archivos DCU. También hay enlaces en la descripción del video para Discord y para Amino Apps en nuestro grupo, así como un canal de WhatsApp de noticias. Y se me olvidaba, mis amigos, me pueden seguir en Linkatr al seguir la página linkatr.ee/by Black Hawk, donde van a encontrar las diferentes redes sociales antes mencionadas. Sigan siendo felices, la Hot dice Claudio. Descarga ya nuestra aplicación conocida como YouTubers Geeks. YouTuber Geeks es una aplicación en la que vas a encontrar el contenido de mi canal y de otros colegas. Descárgala copiando el código QR que aparece en pantalla. Recuerda, YouTubers Geeks. Y bien, mis amigos, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal. Recuerde darle like, suscribir al canal
compartida y dejar un comentario que te pareció el video. Yo soy Black Hawk, me pueden seguir en las redes sociales. Tienen que googlear el link ktl.w by Black Hawk, donde van a encontrar mis redes sociales. Mis 5 canales de YouTube las van a encontrar ahí. Ustedes me pueden, por ejemplo, para el canal de Archivos DC Juniors, escriben @Archivos DC Juniors. El de Archivos Marvel es una vez más Star Wars, como Archivos Marvel es una vez más Star Wars. El de Star Trek es @Memorial Archivos Star Trek. El de Videoblog es Archivos DCU by Black Hawk. Para el de Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk es Archivos Motor, ¿no? Recuerden la arroba al comienzo. También me pueden seguir en TikTok como Archivos DCU by Black Hawk o Archivos Motor y Aviones. En Facebook también pueden seguir mis 4 páginas de Facebook, que son Archivos DCU Oficial, Fandom World Archivos DCU, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe. En las 3 cuentas de Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor. En las 2 cuentas de Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus. En Threads como @Archivos DCU. En Twitch puede ser Archivos DCU o Archivos DCU Plus. En Kick próximamente en Archivos DCU by Black Hawk. En Mastodon Social me pueden seguir en las 2 cuentas, en Archivos DCU y c.im Archivos DCU. En Patreon como Archivos DCU. También van a encontrar en la descripción del video todas las redes sociales anteriores, pero al mismo tiempo un enlace de invitación para los 2 grupos de Discord y los grupos también en Amino, los que les gusta utilizar esa oferta. También hay un enlace para el canal de noticias de WhatsApp. Y nada más que decir, yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk de dice y nos vemos en otro video. Chao amigos, transmisión fuera.